Correcto, ahora sí, adelante. Bueno, de antemano quiero pedir disculpas por lo que mencioné antes. No me he sentido muy bien, entonces el progreso no ha sido como el deseado como tal. Pero aquí está un poco lo que he hecho. No tenía un concepto claro por las situaciones que estaba pasando como tal. No tenía mentalidad de qué es lo que quería. Después de conversar con algunas personas, despejarme el lunes, logré iluminarme, iluminar a mi niño interior, iluminar a la persona que quiero dedicarle esto. Entonces me salió esta propuesta, que es una torre que a como va creciendo se me va abriendo el horizonte. Entonces, entre más me elevo, voy estimulando los sentidos y me voy abriendo al mundo como tal, voy descubriendo más. Bueno, aquí se muestra un poco lo que más o menos sería la volumetría de lo que quiero. En la derecha, en la parte de arriba, estaría como la parte donde quiero que estén como las actividades de más amenas, como de los aperitivos y demás, para que esté toda la familia reunida, pero fuera del edificio. Después, en la imagen derecha pequeña, ya está un poco la volumetría, aunque todavía está muy estructural, solo como el esqueleto. Es como el ingreso, es como ese espacio monumental que quiero que tanto los niños como los adultos que lleguen a entrar, entren y se sientan como en un nuevo espacio. Aquí en la siguiente lo desarrollo un poco más. Aquí está en esta y de la izquierda, es como el ingreso, donde está como la recepción, una pequeña división donde estaría, detrás de esto estaría lo que serían esas actividades de alimentación y de los papás pasando tiempo con los hijos fuera de lo que sería el ámbito interno. Un poco lo que quiero proponer con lo que serían ese recorrido para subir a los diferentes niveles. Esta imagen de aquí arriba eh, aún está muy conceptual porque todavía no me siento a gusto, entonces simplemente quise rayar un poco para tratar de soltarme y de sellar ese espacio y tratar de dar lo mejor para poder crearlo. Eh, y vamos, y está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Qué raro, es que no me aparece el cosito para como quitar la pantalla, porque quería mostrar, aquí está. Vamos a ver, ahora quiero compartirles esto como para que sea un poquito más como el recorrido. ¿Ya ahora se ve? sí. Ok, bueno, aquí estoy, este del volumen, todavía no está como desarrollado del todo, pero esto es lo que quiero que sea el ingreso. Entonces, aquí entraría y tanto los niños como los adultos podrían ver es, como este núcleo que quiero que sea con vegetación para generar como ese espacio vivo, por así decirlo, y que quiero que también me fomente lo que sería el olfato. Lo que quiero es, no sé si existirá o no, si no lo invento biológicamente, lo Exacto. creo para el proyecto. Quiero plantas que a la hora de la circulación del aire por dentro del proyecto me generen ciertos aromas como que incentiven a los niños, aromas dulces, un poquito más agrios o que puedan ayudar a los niños como a esa sensación del olfato, pero que no quiero que sea algo tóxico, que si por casualidad algún niño llegara a ingerirlo o algo por el estilo, no le vaya a pasar nada. Después, en el recorrido como tal, lo que quiero es que estos espacios estén abiertos para que haya, ¿cómo puedo decirlo? Para que haya como esa interacción entre el afuera y el adentro y que me vaya permitiendo a la hora de que ellos van subiendo, se les abre el horizonte y puedan ir conociendo más, no solo lo que está en el proyecto, sino lo que está afuera. En estos espacios, aunque aún están vacíos, todavía lo que quiero es proponerlos, irían los diferentes sentidos. Empezaría primero con con el de la vista, en el siguiente nivel iría el del oído. No, perdón, primero el tacto, el oído y por último la vista, que sería la parte superior, donde ya se me abre todo el horizonte y puedo ver absolutamente todo lo que me rodea. Y y eso es lo que tengo hasta el momento, aunque todavía es muy volumétrico, es lo que he podido trabajar. Bien, en el exterior, ¿qué hay? En el exterior, Se ve abierto, pero digo, me imagino que va a haber algo de protección. así, van diferentes herramientas, aún los estoy trabajando porque quiero que a como va el recorrido vayan
interactuando los elementos. Entonces, los elementos principales que voy a trabajar es un tramado que me permita una pared vegetal, un cerramiento en madera, pero con diferentes texturas para que los niños puedan ir interactuando con él, y de cristal con diferentes colores para que además de ver el exterior que ya ven por sí mismos, tal vez los colores les permita ver como otro mundo, como por así decirlo, cómo puede interactuar, ver a través de un cristal de color amarillo, ver todo en amarillo o en celeste o azul o colores por ese estilo de que tal vez no rojo, porque rojo lo siento como un poco excesivo y sangriento, pero como colores así, donde puedan como generar diferentes sensaciones, tanto dentro como a la hora de observar hacia afuera. Pero aún estoy trabajando en eso, es que no me había dado tiempo como de montarlo todavía para que se pudiera ver mejor. Bueno, un pequeño comentario. No necesariamente el rojo, que sea el color de la sangre, es sangriento, ¿verdad? Suena como que el rojo solamente para cuestiones dramáticas de crimen se puede usar. Y creo que no anda por ahí el asunto. Bueno, sí, es que, bueno, el rojo sí quiero implementarlo, pero más como dentro y como en el proyecto como tal, no como en como esa ventana, como en ese cristal que me serviría como de filtro hacia el exterior. Porque al menos cuando lo veo así como en un filtro, en un cristal, y veo otra vez de él y veo rojo, me recuerdo una vez que me había accidentado y se me había rompido esta parte acá, entonces me caía sangre sobre el ojo y lo veía todo rojo. Entonces tengo ese recuerdo muy en la cabeza, entonces no quiero Ya entiendo, el implementarlo asunto para está eso. relacionado con memorias que no fueron agradables. Exacto. Bien. Ya, adelante. No sé si el profe quiere decir algo, pero a mí me parece que es Bueno, ahí un buen específicamente avance. con el uso de las plantas, tiene que pensar, digamos, le voy a dar como los criterios para que piense y analice en esa dirección, ¿verdad? No específicamente qué, pero ahí usted está creando como dos espacialidades completamente diferentes, digamos, los diferentes espacios que va planteando alrededor de la rampa, y está creando dos entornos que tienen posibilidades de introducir plantas, y cada uno tiene características completamente diferentes. Uno es ese núcleo central, ¿verdad? Que entendí que lo quiere llenar de plantas, ¿verdad? Que quiere como que ese centro vaya creciendo con plantas, y luego cerramientos, en donde en algunas partes aparece madera o vidrio, eh, o diferentes materiales con colores, ¿verdad? Pero en algunas partes aparece vegetación, ¿verdad? Ahí son dos ambientes para las plantas completamente diferentes, que responden a plantas completamente diferentes, y un poco la forma de pensar en eso es entender dos tipos de lugares que tienen naturalezas completamente diferentes. Uno es pensar como en un sotobosque, pensar en un bosque lleno de plantas, en un bosque, en una selva, ¿verdad? Sus recuerdos de selvas y todo esto, que es la parte central, en donde las plantas generalmente son más verdes, colores más oscuros, son plantas en donde el color no está tan presente, o sea, la vegetación nunca tiene tanto color, específicamente porque el color se alimenta de la energía directa del sol. Entonces, cuando hay menos energía solar, el color tiende a ser un poquito más mesurado, y las plantas tienden a tener muchísima mayor concentración de clorofila, porque la clorofila es la que les permite procesar esa energía del sol. Entonces, donde hay menos sol, las plantas requieren de más clorofila para poder procesar ese poco sol que hay. Entonces, las plantas se vuelven más oscuras, como digo, más oscuras, menos color. Eso es como la naturaleza. Obviamente hay sus excepciones, pero en términos generales esa es como la naturaleza de ese espacio. Mientras que el que se aplica directamente conectado con el sol, sí es más colorido, sí es más, Vibrante. más vibrante, correcto, más directamente relacionado con el sol. Las flores específicamente tienen una conexión con el sol muy directamente, los verdes son un poco más claros, y todas estas situaciones hace que pueda pensar en espacialidades relacionadas con eso, porque las plantas van a ser más, digamos, el tipo de planta que puedo usar va a favorecer más una o la otra. Otra situación que tienen que tomar en cuenta es que
Generalmente las plantas que se exponen a esas alturas son los árboles, que son plantas muy resistentes, ¿verdad? El árbol en sí es una planta muy resistente. Las otras plantas, que son más pequeñas o se desarrollan en lugares directamente relacionados con el suelo o debajo de los árboles o apoyadas a otro elemento, entonces son plantas que tienden a ser más delicadas a el viento. El viento es un elemento que las afecta muchísimo. Entonces, si está pensando en una exposición en esos lugares, tiene que pensar en plantas que por un lado sean resistentes, pero por otro lado también tengan estructuras que les permitan apoyarse lo suficiente para poder crear esa resistencia. Entonces, digamos, como pensar de qué manera puede ayudar con los elementos arquitectónicos, con los cerramientos, con la forma de procesarlos, a que las plantas obtengan ese tipo de situaciones como para lograr las características que una planta de forma natural tendría. Ya después, cuando ya logra eso y cuando ya establece la relación con las plantas, pues se vuelve más sencillo decir cuál planta puede ser, qué es lo que quiere específicamente con el color, qué situación. Con la parte de los aromas, hay plantas que pueden tener ese tipo de condiciones. Generalmente las plantas tienden a tener aromas para poder atraer a otros seres, ¿verdad? O sea, hay plantas que tienen aromas no muy agradables para atraer moscas o aromas más agradables para atraer aves y atraer a otros animales, ¿verdad? Entonces, y luego están todas las plantas que son asociadas a la cocina, digamos que son las hierbas, pero las hierbas ni son de oscuridad, ¿verdad? Ni son de exposición directa a esas alturas para el sol. Entonces tiene que tratar de visualizar eso, ¿verdad? O sea, en qué espacios podría tal vez crear entornos intermedios en donde tenga hierbas, por decirlo de alguna manera, o incluso en esa parte central pueden ser algunas plantas que no necesariamente estén directamente vinculadas con los niños, pero que den a subir por ese ducto y que puedan digamos, empezar a conectarse con los diferentes espacios. Porque la mayoría de plantas que pueden dar un aroma agradable, intenso y fuerte, sí son plantas que pueden ser un poco tóxicas. Entonces hay que tener ese cuidado nada más. Igual el niño no tiene por qué tocarla directamente, ¿verdad? Puede estar en un lugar en donde no tengan acceso a ellas. Y igual son condiciones generales, ¿verdad? No estoy hablando de plantas específicas, pueden haber excepciones y pueden haber situaciones que si usted, como dijo, si quiere lograr eso, puede pensar en qué híbrido crea de una planta que tenga un aroma que antes no tenía, ¿verdad? Pero si quiere pensar en la generalidad de las plantas, esas son las condiciones más o menos que podrían tener y que todos podrían también tomar en cuenta si las quieren usar para diferentes condiciones dentro de los proyectos. Y luego otra situación que tienen que pensar muy bien con este tipo de espacios es el sustrato. O sea, si las plantas, digamos, la mayoría de plantas, la gran mayoría de plantas requieren un sustrato, requieren un suelo, requieren un lugar en donde obtener nutrientes. Hay otro tipo de planta que no lo requiere, que son las que se llaman epífitas, que son plantas que pueden vivir sin un sustrato particular, o sea, se pueden alimentar de partículas en suspensión, se pueden alimentar de fotosíntesis puramente, se pueden alimentar de la humedad del ambiente, no necesariamente del suelo, pero son plantas que tienen características, son muy delicadas, son plantas de sombra, la mayoría son plantas que crecen en los árboles y por lo tanto están muy protegidas, el árbol las protege, que son como las bromelias, las orquídeas, plantas de ese tipo. Las demás plantas necesitan el suelo, ¿verdad? Entonces, si no son enredaderas, o sea, plantas que nacen desde el suelo y van creciendo por el edificio, que también tienen el problema de que si una de esas plantas muere, pueden perder una porción importante de la fachada, pueden crear o pueden pensar en la posibilidad de tener, por diseño arquitectónico, diferentes sectores de sustrato en las diferentes alturas. Eso tiene un impacto arquitectónico importante, porque el sustrato, ya saben que es como tener una maceta, una gran maceta, ¿verdad? Entonces, pensar en esas posibles macetas, que no sea una maceta convencional, ¿verdad? Lo que estoy nada más es dando la analogía, pero lo que se necesita es un espacio en donde puedan tener contenido suelo,
que el suelo pueda recibir agua y que esa agua se pueda ir y que a partir de eso entonces las plantas puedan crecer en diferentes lugares. Si resuelven eso, se vuelve muchísimo más fácil después colocar diferentes plantas y que puedan tener sus posibilidades de crecimiento en cada uno de esos puntos. Pero como les digo, estas partes son importantes porque tienen implicaciones arquitectónicas que ustedes tienen que resolver ya de la manera que más se adecue al diseño que están planteando. Muchísimas gracias, profe. Epífitas, no dijo, ¿verdad? Perdón, epífitas, sí, las epífitas son las que no necesitan sustrato. Crecen adheridas a árboles principalmente o pueden crecer en las rocas, ¿verdad? En lugares en donde no hay suelo y ellas principalmente se dan a través de árboles porque una de las formas que tienen de alimentarse es que las hojas del árbol, cuando se desprenden, caen sobre la planta las retiene y se descomponen en la planta. Entonces, esa descomposición de las hojas le transmite nutrientes directamente a la planta. Entonces, y también son procesos que hay que ver cómo se manejan para poder tener el balance en el lugar, o si no, una forma es tenerlo y estarlas abonando, ¿verdad? O sea, darle los nutrientes de una forma artificial. Okay. Bueno, también está la alternativa de que no todo tiene que ser plantas. Pueden haber olores que Mm. vienen de otras formas y no necesariamente de plantas que podrían ser tóxicas. Hay que balancearlo y sopesarlo. Muchísimas gracias. Ok, voy a compartir yo. Ok. Bueno, yo lo que hice lo entremezclé un poco con lo que había mostrado la vez pasada porque siento que son como contenidos que se complementan. Bueno, esto es como el sitio igual. La estructura principal era como un tipo de capullo y dentro del capullo se iban a desarrollar todas las estaciones. Entonces yo lo pensaba más que todo como un tipo de recorrido, ingreso, estación 1, 2, un pequeño espacio intermedio en caso de que algún, no sé, algún niño quiera salir o tenga que salir o por algún caso, un tipo de descanso, y luego las otras dos estaciones y la salida. Entonces, bueno, aquí marqué cada estación y estas como flechas es como los campos de edición de unas vistas que generé hoy a partir de las características que quería que tuviera, que quiero que tenga cada espacio. Entonces, respecto a todo lo que es la estación del tacto, era como este tema de una gran variedad de texturas, que los niños puedan como interactuar con el mismo espacio, que ellos pudieran mover cosas, que incluso el suelo se moviera no de manera peligrosa, ¿verdad? Son cambios sutiles que les hicieran reaccionar a ese estímulo del equilibrio. Entonces, junté como todas estas características para ver cómo podía ir resultando el espacio. Igual todos los espacios tengo que ir como mezclándolos un poco más, afinándolos un poco más para ver en qué resulta. Pero es como todo el tema involucrado de la percepción del movimiento. Entonces está esta malla de objetos entrelazados que pueden mover como un sector que está más cerca de ellos y pueden ver cómo pueden percibir el movimiento, la energía a través del movimiento de o recibir movimiento de otro sector de esta misma estación. Luego, toda la diferencia de texturas y materialidades, como que estos tengan más temperatura que otros, que estén como a disposición de las distintas alturas de los chiquillos que van de 4 a 12 años. Y todo el tema de las plataformas móviles, movimientos bastante sutiles para que solo sientan y no lleguen a perder equilibrio, no hayan golpes entre chiquillos. Luego está lo que sería la estación del olfato, que comparto bastante de los características con Michael, de lo que había dicho. Yo lo había pensado más que todo como pequeños puntos que al ser presionados por el propio peso los chiquillos o ellos mismos los muevan, genere como el movimiento de aire que pase, o una brisa sutil que pase entre las plantas y les haga llegar como la esencia de los objetos que vaya a poner ahí a los chiquillos. Entonces lo imaginaba tal vez como un tipo jardín invernadero, no sé, como ese tipo de características, y en este tipo de estaciones, o sea, yo creo que a ver, que en este tipo de, como en estos puntos,
hayan distintas flores. Pensaba que esto estuviera igual, toda esta parte de aquí estuviera abierta para todo el tema de una mejor fluidez del aire, la entrada de la iluminación, entonces sí lo pensaba como un espacio más abierto. Igual estas son como pequeñas placas de presión, que la presión de tal vez dos o un chiquito que esté ahí de pie genera como una brisa que pasa entre la planta y le hace llegar a él el olor. Y también están como estas placas que son como pequeños asientos que a la hora de sentarse bajan un poco, tipo sillas de oficina. Entonces empieza a salir del interior por presión todo el aire con distintas esencias, ya fueran plantas o estos tipo jabones que tienen olores de frutas. Entonces tal vez mezclarlos ahí adentro y generar como esos estímulos. A ver, ¿cómo? Perdón. Ok, no, aquí. Luego sería la estación del sonido, del oído. Entonces estaba pensando como en esta textura, bueno, un suelo de madera, pero más que madera, que fueran como capas de madera huecas. Entonces cada paso genera como una cierta percusión dependiendo del volumen de la caja. Entonces como la percepción de los demás dentro de este mismo recorrido a través del sonido. Luego estaba pensando como en todo el tema de la lluvia y cómo esta, al repercutir en ciertos objetos, puede sonar de distintas maneras. Entonces, como no va a estar lloviendo siempre, todo el tiempo, pensaba como imitar el comportamiento o imitar la caída de agua sobre distintos objetos en la parte de las paredes, como si fueran tipo duchas o algo así. No constante, sino que de vez en cuando se activaran unos u otros o tuvieran algún mecanismo para que ellos mismos lo activaran y suenen como alternados, porque si están sonando todo el tiempo sería demasiado abrumado, siento yo, y se perderían entre tanto bullicio. Entonces como que estén sonando una allá, otra acá, escuchar los pasos de alguien más, y en la parte de arriba que estuvieran como, lo imaginaba como follaje, que tuviera brisa, entonces haga chocar las hojas entre sí, o tal vez algo similar que suene parecido, más que todo como para imitar posibles sonidos del entorno y cómo interactúan entre los distintos objetos del lugar. Y después lo que sería la parte de la estación de la vista, había pensado como en cómo pueden percibir la profundidad, cómo pueden interactuar, perdón, para variar la percepción del color, de la luz. Entonces estaba pensando como un espacio como en las entradas de luz artificiales o naturales, o de las dos mezcladas. Ahí lo estaba pensando, que ellos pudieran como movilizar un tipo de filtros. Digamos, aquí hay uno, aquí hay dos, tres, entonces los pudieran desplazar para arriba. Digamos que este fuera azul, este es rojo, este amarillo. Entonces que en esta entrada de luz pusieran solo azul y amarillo, entonces la luz que entraría sería verde. Y también están estos con variaciones de textura, que al interponerlos la luz entraría de una forma distinta. Entonces estaba pensando cómo integrar estas formas o no formas para que pudieran percibir todos estos cambios de luz en estos objetos o incluso en ellos mismos, y ya empezar a estimularse respecto a percepciones de profundidad o claros, oscuros, y cómo ellos mismos podían modificar el espacio que les rodea, variando las entradas de luz que tiene el lugar en la parte superior. Y más o menos es como lo que he estado pensando. Está tratando de mezclar como las características que tiene en cada estación, y sí tengo como que trabajarlo un poco más, pero siento que ya tiene, lo que me hace feliz es que siento que tiene una forma de ensueño, o algo que yo no pude haber imaginado antes. Entonces no tengo como, no sé qué es ese espacio, pero entonces me da la expectativa de de qué pueden llegar a pensar los chiquillos cuando interactúen con esto. Y también había pensado algo adicional, que entre cada estación hubiera como un espacio inerte, como en blanco, tal vez, que sea como cuando los catadores prueban una comida, toman agua y luego prueban otra, como un reseteo. Entonces, generar esos espacios de reseteo para que el impacto de cada estación en sí sea como más potente y
sea un estímulo un poco más fuerte. Entonces, eso es lo que lleva hasta el momento. Bien, una pregunta que me salta. Sí, pero, En general, todas estas flechas que se dirigen a las paredes, supongo que son diferentes materiales que tiene que ir definiendo, ¿o no? O sea, todo ese eh, envolvente que está en el cielo, en los laterales, en el piso. sí, son, bueno, sí tengo que definirlos, pero no, o sea, por ahora no los había pensado tanto porque quería darle protagonismo a ciertas características especiales de cada espacio. Sí hay algunos que tengo definidos, como el ejemplo de la madera, que por la repercusión que puede llegar a tener, o en la estación del tacto, que tenga como estas variedades cerámicas, metales, para los cambios de temperatura, que no solo sientan texturas, sino también temperaturas distintas. Entonces, sí hay algunos que tengo pensados, pero hay otros que están como puede ser este u otro, pero no está definido del todo. Sí, eso fue lo que supuse, pero era una Ujú. pregunta, porque además me salta la pregunta en el sentido de que veo muchos rectángulos, unas retículas, entonces de ahí sale mi pregunta. Me imagino, no sé si será solamente unos ciertos paneles los que tienen características diferentes o si son generalizados en ciertas zonas. No sé, es una pregunta más bien incluso a nivel general. No, no le estoy diciendo que Ujú. tiene que tenerlo ya aclarado, pero sí, sí me llamó la atención. Sí, en esta parte más que todo sí es porque hay gran variedad de texturas, entonces el manejo de paneles es más sencillo, es colocar distintas en otras posiciones. En esto ya es más como, ahí me lo imaginaba como ya como un tipo jardín y en mi preconcepción de jardín siempre asocio mucho como lo que es la piedra, tipo la que se usa para gaviones o algo así. Entonces lo integré ahí como para darle tipo esa esencia. Ahí No está bien. se me La, fue. la pregunta también me sale en el sentido de que, bien, hemos hablado de que sea todo un entorno y no simplemente que la mayoría del entorno o de la envolvente no juega un papel protagónico importante, pero donde lo vi de alguna manera reticulado, eh, digamos, me hace aconsejar que Ujú. realmente todo tiene que estar pensado eh, y que no sean simplemente cosas que están ahí por accidente para llenar espacio. Nada más, era un asunto más de comentario general. Pero sí es que en realidad en todos los espacios está reticulado, por eso me llamó tanto la atención. Sí, pero sí, 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 por eso siento que todavía tengo que pensarlo más, como que se sienta más unificado y con más sentido de por qué Me tiene viene a la esa mente, forma. por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo del olfato, me viene a la mente una serie de rectángulos con una textura, como una yuxtaposición de elementos que no necesariamente tienen que ser de diferentes materiales, pero sí hay una intención de que haya un, por así decirlo, un escamado, no es una superficie lisa, hay una intención Ujú. de que haya, ¿verdad? Esa es la intención. Sí, Bien, no tengo mayor cosa que decir, adelante con la idea. gracias. Y en la parte que dice que está abierta, que ese tramado que está en la bóveda, que está arriba, Ujú. abierta en el sentido de que entra la lluvia. No, abierta en el sentido de que más que todo entra la luz por todo el tema de las plantas, como si fuera un pseudo invernadero, tal vez. Okay. Ujú. Entonces abierta, porque usted dice abierta, abierto es abierto que entra la luz, las La mariposas, lluvia y todo se mojan. los murciélagos, los ladrones, todo. Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, Bien. Gracias. bien, gracias. Adelante los dos, Michael y Benjamín, adelante. Es importante que vayan desarrollando su propia idea. Ujú. ¿Quién más? ¿Y puedo ir yo? Si el A ver, internet no me falla. era. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Em,
Sí lo ven, ¿verdad? Sí, Sí, estamos viendo el roto de entrada. Ok. Ok. Estoy un poquito, bueno, no siento que voy atrasado porque me va gustando cómo va quedando, entonces voy avanzando. Para entender un poco mi proyecto, aquí lo que hice fue como un diagrama de los bloques en los que se compone. El bloque Z es como la primera entrada donde vienen los chiquitos con el papá. El bloque X. El bloque D lo tengo pensado para lo que es la socialización de los chiquitos. Cuando llegan, que puedan estar aquí y socializar entre ellos antes de que empiecen ya a adentrarse dentro del proyecto. Este bloque lo que quiero es darles como la apertura hacia diferentes lugares y darles un poco más de libertad de movimiento. El bloque A, bloque se compone de dos niveles. El nivel superior va enfocado más como en lo que es las texturas y el descubrir en lo visual, pero en geometrías con geometrías más naturales, más orgánicas. El bloque C, lo tengo pensado más que todo es para alterar la realidad mediante la visión, porque la idea es que sea como un puente colgante en cristal, donde tengo diferentes colores y me permitan que el niño vea el exterior, ya cambiándole un poco el sentido de la vista, verlo con diferentes realidades, tal vez que los cristales tengan como ciertas distorsiones, entonces puede ver lo mismo de un lado, pero en el otro lo ve como diferente por estar borroso, cosas así. El bloque B, este bloque todavía lo estoy diseñando, pero lo tengo enfocado más en el sentido de la vista y geometrías más racionales, pero jugando como con ilusiones ópticas, que cuando el chiquito se acerque a él, que al acercarse descubra que lo que ve no es lo que realmente es. Entonces, ese es el que más complicado me ha dado porque tengo que profundizar un poco bien para que las ilusiones, estas ópticas que quiero generar, en cierto sentido se me generen bien en el proyecto. Ahorita el que tengo más desarrollado es el bloque A, porque como es geometrías más orgánicas, es el que tenía pensado. Primero traté de darle como una estructuración, ¿verdad? Para poder sacar como los ejes primarios y saber como por dónde me podría jugar, porque yo ocupo que se sostenga, ¿verdad? El proyecto. Entonces lo que hice fue estructurar acá dos horizontalmente, cada dos en este sentido y cada 2,5 en el de ancho. A lo largo cada 2 metros y a lo ancho cada 2,5. Aquí lo que trato de expresar son como cuáles son las aperturas que quiero manejar y cuáles son como los herramientas más duros a la hora del proyecto para ver la permeabilidad o que quiero generar. Aquí desde que estoy en un medio nivel un poco más alto, genero como un punto de fuga hacia allá, que me queda el puente a la vista. Entonces este patiecito de aquí quiero que sea como una continuación del árbol, como un jardín interno donde los niños puedan jugar, más que todo. Okay. Este serían los diagramas específicos para lo que es el bloque A, que serían como las geometrías más orgánicas y esto que les venía comentando, que la idea es que la entrada de este bloque, como es medio empinada hacia una subida, sea mediante planos seriados que me vayan generando como un descubrimiento, mediante el recorrido. Tengo dos entradas, uno que es como una rampa, que eso es para darle accesibilidad total, ¿verdad? Pensando así, otro que es como viendo geometrías y cómo se va componiendo. La idea es que estos planos seriados que están a cada 2 metros, en medio de ellos tengo como una textura o una forma diferente, cosas así, que el chiquito cada vez que hace la transición de un plano a otro va descubriendo nuevas formas y va viendo que la comunicación, que los espacios, las dos entradas tal vez a veces no están comunicadas, entonces no puede pasar de este al otro o puede ver lo que está sucediendo en el otro y ir descubriendo mientras va recorriendo allá llegar al centro de lo que sería el bloque A, que lo que quiero es generar como una comunicación entre la parte del bloque A arriba y el subbloque B abajo, como con una geometría como si fuera un árbol que nace desde abajo y va creciendo hacia arriba, y aquí tendría como una cúpula o una estructura similar para que me diera como una entrada de luz
y me permita generar como un juego de luces en el interior de este bloque. Estaba pensando tal vez como manejar dentro también medias alturas, pero mientras los trataba de resolver, se me complicaba un poco, así que esta idea está todavía muy tentativa, a ver si la puedo desarrollar. Bueno, y aquí ya sería como a nivel de conjunto, la parte desde arriba, cómo se vería. Esa sería el área central social donde les comenté al principio. Aquí abajo sería como el jardín, ese sería el puente este. Ese quiero, o la alusión al árbol que quiero que esté en el bloque A. Esta sería el bloque D, que es como la parte central. Aquí sería como la entrada, que sería, esto sería como la entrada hacia la rampa. Aquí falta como el de las escaleritas. Y ven que hacia el fondo puedo tener ese punto fuga, que es lo primero. O sea, cuando yo entro, esa sería como la primera vista de impacto que yo estaría como viendo. Y tendría esta gran cobertura que básicamente me protege, pero al mismo tiempo me permite como tratar de ser parte de todo el entorno. Y eso sería el bloque B, que todavía está en proceso. Así sería como desde abajo, por la serie que existe, cómo se vería el proyecto. Porque como es un recorrido que va subiendo y voy dando vueltas, entonces esta sería como la primera entrada del proyecto cuando voy subiendo, lo que voy más o menos descubriendo. Esta sería la entrada, aquí sería el acceso principal del proyecto, porque aquí sería donde los papás y los chiquitos pueden ingresar. Que sería como vengo descubriendo por aquí, no sé si ven el puntero del mouse, y llego a este sector. Esa sería como la parte del árbol de ilusión, la alusión a lo que es el árbol, que sería como la entrada de luz fuerte en el centro, estas geometrías que serían como unas texturas ahí, unas mallas o algo para el chiquito. Y aquí estaba pensando en generar tal vez como unas cuerdas o algo para que pudiera guindar, no sé, algunos elementos y generar también como una lluvia de enredaderas artificial para darle más alusión a ese sentido natural. Estaba pensando al principio generar como una enredadera, porque ya como tengo una fuerte entrada de luz y la idea es que fuera como una perforación desde el nivel de arriba y al nivel de abajo, tal vez aquí en el centro sea como una malla o algo que los chiquitos puedan caminar arriba, pero y puedan ver hacia abajo. Entonces tal vez podrían incorporar lo que es el elemento natural en sí dentro del proyecto. Pero ahorita todavía lo estoy desarrollando. Y esa sería como la vista del proyecto. El espacio este que tiene ese árbol o ese arbusto que es abierto, tiene un agujero hacia el exterior. Nada más cuidado con el asunto de cuando llueve, como el Ahí lo aguacero, que, si eso está abierto totalmente, sí, el ahí me espacio falta todavía la cúpula. es una pecera, ¿verdad? Cuidado. Sí. No, él es cubierto, es que todavía le falta sellarlo, pero es cubierto. Lo que quiero es jugar como con transparencias que entre la luz, pero no que el agua entre, porque si no me jodería mucho la parte interna. No Tendría que hay cambiar nada. mucho el Se diseño. imagina que el agua entra muy vertical, no hay problema, pero en el momento en que hay viento, hay movimiento, todo el espacio por dentro estaría totalmente empapado. Y No, habría corrientes dentro del espacio que son realmente tormentosas, así para sí. ponerle un término directo. Entonces, nada, esa era la pregunta que me llamó la atención. Bien. Nada, de suena que son ideas que realmente tienen que seguir desarrollando para que Y hasta hagan a este su momento sería manera. lo que he logrado desarrollar. Bien, vale, vamos bien. Gracias. ¿Quién quiere Está seguir? bien. Yo puedo continuar. A ver, David, adelante. Bien. Bueno. Aquí, bueno,
con lo que llevo hasta ahora. Esto es como un poquito para que se ubiquen la distribución que tengo. Se empieza el recorrido con un preámbulo y luego se va entrando como en capas, digamos, hacia una parte multisensorial, que es la que quiero que sea como el corazón del proyecto. Luego la capa que contigua a esa es la del ámbito del oído. Luego alrededor hay una parte de invernadero de estímulo, olfato, gusto. Y luego un túnel de color que luego veremos que estoy proponiendo para estimular la vista. Y luego un ámbito, al final, un ámbito táctil al costado. Bueno, visto en contexto, así está la volumetría. He estado tratando de trabajar un poquito más la envolvente porque antes tenía como muchas cosas dispersas y todavía me falta el volumen de la recepción, digamos, que se articula a esta senda que pasa a la par y los baños vestidores. Y luego ese pasillo que termina el recorrido, que quiero que pase paralelo a los árboles que hay presentes en esa parte. Pero bueno, para ver el recorrido, se comienza con este preámbulo de planos seriados, que bueno, la idea es como tener como una introducción con algún estímulo creado por los juegos de luz y de los planos seriados y por el volumen que está adentro, por el que se transita, con el que hay, digamos, diferentes percepciones espaciales entre lo amplio, lo estrecho, y luego hay como una esfera al fondo. Y luego llega un punto donde se divide en la parte de estímulo de oído, que bueno, ahora estoy cuestionándome si debo cerrarlo un poco más, pero sí, la idea es hacer ahí una pared ondulante que vibre de acuerdo a las diferentes frecuencias, que se pueda tocar y sentir la vibración y asociado a las diferentes frecuencias. Entonces es como un poco de tacto, pero el principal estímulo aquí viene siendo el oído, ¿verdad? Por la música que suena a través de digamos, muro parlante o muro sonoro. Y a la derecha estoy proponiendo un invernadero con hierbas en las que los infantes se pueden sentir en la libertad de agarrar de oler o incluso de agarrar y probar alguna hierba como una ruda o una hierbabuena o una menta o alguna de estas. Luego, al finalizar digamos que circunvalación alrededor a través de ese invernadero, estoy proponiendo un túnel de color que funciona con sensores de movimiento que activan luces entre planos seriados de nuevo y crean aquí lo que busco es una interacción entre los infantes y el espacio de una manera más lúdica. Y luego, al final, pasarían a un ámbito de exploración táctil, que, bueno, eso es lo que estoy trabajando ahorita, digamos, todavía está en proceso, pero lo que quiero es que el envolvente al final se tenga que ver con el suelo y que ofrezca diferentes texturas, y también quiero crear como islas en el suelo con diferentes texturas, donde los niños se vean estimulados o motivados a explorar y pues a sentir las diferentes texturas. Y luego en el centro, digamos, del proyecto, en lo que es el corazón, quiero hacer una atmósfera como la más emotiva y multisensorial, que como está asociada, digamos, a la música que viene de este muro ondulatorio sonoro, que sea como un recinto, digamos, de vidrio,
que se prenda con colores de acuerdo a la música, de manera que así es como una música tranquila. Tal vez el color que se prende es un azul, entonces así como motivar como una emoción en los infantes, ¿verdad? Y eso es lo que tengo hasta ahora. Bien. Y los techos, David, ¿cómo anda el asunto de todo lo que es las cubiertas? Bueno, vamos a ver. O sea, Sí, ¿qué está manejando a nivel de idea, de concepto? sí, la idea es como igual metal, vamos, acero corrugado y de manera radial. Entonces, bueno, al menos en esta parte de acá hay una pared, entonces es hacer como una estructura que salga de esa pared y que ahí pueda ir como ese techo, y luego de este círculo interno también es pared, entonces que también ahí pueda ir estructurado ese techo, y luego aquí hay como unas especie de, no sé cómo decirle, como aletas o Parecen las branquias de un pescado. sí, como branquias, sí, que pues todavía tengo que buscar cómo estructurar, digamos. Bien. No, es que la pregunta vino porque lo vi que es como un cielo plano, pero en realidad quería saber qué concepto estaba manejando, cuál era la intención. Por eso la pregunta. Sí. Uh-huh. Entiendo, sí, sí. Sí tiene una pendiente, no es muy alta, pero sí tiene una pendiente que baja hacia acá. Sobre todo si hay cambios de materiales y la cosa, entonces me puse a pensar el asunto de la pega con esos materiales, si no hay inclinación, no hay pendiente, etcétera. Por eso fue la pregunta, más que todo, para ponerlo a pensar. Uh-huh. Ok. Bien. Gracias. Muchas gracias. El profe, no sé si quiere decir algo. Sí, algo que vi, bueno, que lo he visto ya en repetidas ocasiones y que me parece que es un elemento importante que han estado explorando, es el hecho de que los niños no necesariamente se les puede llevar, porque al principio estaban haciendo mucho como esas exploraciones de llevar al niño a través de un recorrido, ¿verdad? Y un poco como esa experiencia museográfica de ir caminando por un lugar e ir experimentando diferentes cosas y consecutivamente ir experimentando otras hasta llegar a un final. Los niños difícilmente tienen esas experiencias, ¿verdad? O sea, ellos llegan, se concentran más en unas, pierden interés en otras, se devuelven, corren para un lado, corren para el otro. Si de repente se plantea mucho como una circulación, y pues los niños donde se quedan mucho en un lugar que tal vez les llama mucho la atención empiezan a generar conflictos espaciales que con unos planteamientos, digamos, más, con mayor posibilidad de integración, como los que estoy viendo en estas propuestas, se permite como esa situación, o sea, no se les dirige a que pasen de un elemento a otro en cierto tiempo o en cierta secuencia, sino que se les permite que exploren, ¿verdad? Que se muevan de un lugar a otro, que se devuelvan, que de repente se queden en un sitio más rato y después avancen y tengan otras experiencias, y esa libertad es uno de los elementos clave dentro de lo que se está, dentro de lo que se está viendo, y de alguna manera también esas espacialidades, incluso ahora que decía lo del techo, hacen que el mismo edificio le posibilite al niño como esa libertad de vincularse con diferentes espacios, de tener la posibilidad de tener ciertas excitaciones en un espacio, pero también estar como moviéndose con cierto nivel de libertad, ¿verdad? Construir sus propias experiencias, no depender única y exclusivamente del itinerario que se le plantea, ¿verdad? Sino construir su experiencia particular, que va a tener un poquito más de una cosa que de otra, en otros momentos puede llegar de un humor diferente y tiene más de otra cosa,
pero digamos que la obra arquitectónica le permita esa libertad también de experimentar el espacio de la manera que más le parezca, digamos, particularmente excitante o particularmente eh, atrayente. Entonces, que también eso es un asunto importante dentro de la definición de la espacialidad que se está planteando. Pero, profe, no entendí muy bien. Ajá. En realidad, a ver, si un infante entra y realmente decide irse solamente al espacio que sigue y ya salir, como que no va a tener la experiencia completa de todo lo que está ofreciendo el lugar. Por eso no entendí. Ah, no, porque los espacios sí tienen una sucesión en ese sentido. Yo me refiero más bien como a la configuración espacial, ¿verdad? O sea, porque en algunos casos, digamos, como que el espacio le permita al niño, si llega a un sitio, por ejemplo, que es el sitio de experiencia visual, ¿verdad? Entonces el niño pues se mueve a un lugar, se mueve a otro, se devuelve, digamos, dentro de ese espacio tiene una experimentación o tiene un aprovechamiento del espacio que no necesariamente es lineal. Digamos que eso me parece que es una situación que dentro de la distribución espacial le permite elaborar sus propias experiencias. Por ejemplo, estar en la pared en una pared y luego irse a la que está a la espalda, luego devolverse otra vez a la que está en ese punto y después seguir el proceso ya pasando a un espacio diferente que es todo el recorrido para poder salir, ¿verdad? El comentario lo entendí diferente. Eso no quiere decir que de un espacio a otro no pueda haber alguna endija donde se vea el espacio del tacto o se vea el espacio de la vista o lo que sea. No necesariamente, no está prohibido que desde ahí se pueda, pero que no sea el protagonista, en realidad. Correcto. Sí, lo había entendido mal, por eso quería como que se ampliara el comentario porque no, Okay. para que quedara claro. Gracias. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir, profe. A ver, Brandon. Voy a compartir. Ahí se está viendo, ¿verdad? Todavía no. Ya. Ok. Bueno, esta era un poco la instrucción que he hecho, como un tipo de circuito que se iba conectando y tratando los diferentes sentidos, un poco para recordar. Un poco el concepto mío, quería que se fuera metiendo y saliendo, elevando. Entonces, un poco de la estructura la pensé que hubiera ciertos pilotes, cada cantidad de distancia en la forma y que esto me fueran dando la forma. Esta sería la ubicación de esos pilotes y esos marcos estructurales que son los que le van a ir dando la forma al que quiero irle dando. Esas son algunas vistas de la estructura primaria y cómo se van conectando por viguetas y ya formando todo el volumen. Unas, como se ven ahí un poco, van a estar más elevadas del piso para irle dando esa forma y se van a ir metiendo dentro del lago. Estos son algunos cortes por cómo es la forma. Ok, entonces la primera sensación era el tacto. Eso es un diagrama que había hecho anteriormente y en esto lo que quería lograr era perder esa percepción del espacio, de que era pared, de que era piso y darle diferentes texturas que puedan ir tocando y todo. Entonces, con la forma ya, esa es una de las vistas más o menos de lo que quiero lograr, un espacio que vaya girando las texturas, que las texturas se vayan convirtiendo en pared, en techo, espacios verdes que lo evitan
Esto es para, digamos, que los niños tengan totalmente libertad de ir tocando, de ir tratando de ver hasta dónde suben, por ejemplo, eh, y ir metiendo otras sensaciones como las paredes de agua que ahí se ve. Un poco la idea es que el espacio sea un poco libre para que ellos vayan experimentando todas las texturas, todas las sensaciones, y pero pensé que era poco accesible, entonces le puse un tipo de rampa, por así decirlo, para que alguna persona con discapacidad vaya pudiendo también tocar las texturas que no está muy habitual a tocar, ya por su discapacidad. Pues hay unas silla de ruedas, las va a ir tocando con la mano porque las va a tener al lado para irlas sintiendo, etcétera. Entonces esa es la idea de esa rampa que va en zigzag para que las personas con poca discapacidad vayan tocando todo y los que pueden ir caminando normal vayan explorando por sí solos el espacio. Es la parte de tacto. Después tenía este diagrama que era la relación de visual, que la quería conectar a la sensación del parque. Esta es un poco de las vistas de lo que quiero lograr. Entonces la forma va cambiando poco a poco. Y me imagino que las estructuras se van a poner un poco en cristal para ir teniendo las visuales hacia el parque, hacia los árboles y tratar ese tipo de escala, esa percepción de cómo han visto objetos, de que si han ido al parque, que ya los van a tocar y ver y pasar por encima de ellos. Entonces es la idea de un poco que la forma se vaya transformando de esas como remolino de texturas a una estructura nada más que sirva para pasar y tener contacto con los demás elementos que ya existen en el parque. La parte del eh, del olfato era trabajarlo en la idea un poco de más bien trabajar ese espacio es envolvente en un espacio oscuro, no oscuro del todo, pero sí que se enfoquen ciertamente en las percepciones de que ese sería el olfato, la sensación del agua, y ir con ciertas aperturas que me vayan conectando, ya sea la vegetación o el agua en sí, que son las que me produzcan olores, para ya un poco con los otros sentidos disminuidos, eh, que vayan pudiendo sentir mejor esos espacios. La imagen que tenía, entonces era que en ese espacio oscuro, si ven aperturas con árboles, sientan el olor de estos aspectos. Tal vez estaba pensando y que como va a costar que llegue el olor, traer algún tipo de olores artificiales, por así decirlo, algún tipo de máquinas que si el espacio me enfoca directamente a la vegetación o algo, tener también elementos artificiales que me puedan ir como relacionando al niño que está viendo ese espacio con lo que está viendo y con lo que está oliendo, o sea, como para potenciar más que todo el espacio, el olfato. Y por ahí estaba más que todo viendo a ver cómo configurar la estructura, y por ahí voy, profes. Bien. Brandon, se me viene a la mente, no sé hasta qué punto esos niños, los más grandes, van a alcanzar un poquito más lejos, pero los más pequeños no van a poder alcanzar ciertas texturas. Nada más es una curiosidad. Es un comentario como para que le dé vuelta. Este gusano, por así decirlo, que se va moviendo a lo largo, sí, crea toda una sensación muy especial. Nada más y eso de que los materiales no necesariamente están en tiras parejas, sino que más bien incluso crean como un remolino. También se siente que hay toda una fluidez y una dinámica bastante inspiradora. Pero hay que darle un poco de pensamiento como para ir definiendo, ¿verdad? Hasta dónde el niño puede alcanzar. No es que tiene que alcanzar el techo con un brinco, pero sí que cierta textura que está arriba, en algún momento la puede alcanzar que esté a su mano, ¿verdad? Y no solamente que la vea en el techo, por así decirlo. ¿Entiende el punto? Sí.
Bien. ¿Tiene ahí una imagen del conjunto, de todo el...? No, profe, la más que tengo era un poco no, todavía muy generales, de donde van a estar ubicados esos marcos que van a ir dándole la forma. Son secciones. Sí, secciones donde va subiendo y ya las vistas donde ya está modelado con las texturas. Por eso comencé a sentir yo que es como un gusano por dentro, en donde Sí. uno va sintiendo las entrañas del gusano, por así decirlo. Sí, para sentir también ese movimiento que expresaba desde el inicio como idea fundamental de esa curva moviéndose por encima del lago, ¿verdad? Que también es para ver cómo desarrollaba esa idea, pero Bien, adelante con la inspiración. adelante. Gracias, Brandon. Gracias. ¿Qué les parece? Llevamos 5. ¿Qué les parece si hacemos un receso? Respiramos profundo, pueden tomar algo, refrescarse y nos volvemos a ver a las 7:20. Son las 7 en punto. Ok. ¿De acuerdo? Está Ok. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, esta es un poco como la distribución general en la que van a ir como los espacios, dividido entre los 5 sentidos y uno general. La idea más que todo es que no fuera como un proyecto como conductista que le va diciendo al niño por dónde tiene que ir exactamente, sino que el niño tiene la posibilidad de ir escogiendo su propio recorrido, comenzando por la vista. El primer sentido, la idea es que sea el factor expuesto del proyecto, el que sea el que llame e invite a las personas a entrar. La idea lo represento con el color amarillo para que incite ese dinamismo. Todavía en cuestiones de cerramientos, la idea está un poco preliminar, pero la idea más que todo en este sentido es que sea un poco oscuro mientras usted se va adentrando, eso con la intención de apagar lo que sería más que todo, ya que tenemos como la atención de este niño que quiere explorar, para que apague ese sentido que es el que normalmente podría priorizar y pueda enfocarse más en lo que son nosotros, para que pueda vivirlo de una forma más vívida. La idea es que mientras vaya entrando, una apertura bien grande y se vaya achicando, dando esa impresión como de oscuridad. Como comentaba, la idea es que el infante pueda tomar y decidir su propio recorrido, dependiendo de lo que más le llame la atención en ese momento, que no vuelva a repetir lo que ya conoció más de una vez. Entonces, en este caso, luego de entrar al proyecto, podría enfocarse a la izquierda o a la derecha. A la izquierda, si quisiera tener más el sentido de lo que fuera del olfato. En esta parte, por lo menos, no me estoy enfocando en plantas, sino en velas aromáticas o en incienso, para poder tener como un manejo como más controlado de los colores y que sea como más dinámico el poder cambiarlos. Y al lado, y ese con el color morado, y en el lado derecho con el color rojo, ese es el del tacto con la intención que se puede representar en las paredes con texturas, todavía me falta definirlo, en el que el niño pueda escalar, pueda interactuar con estas paredes, que pueda tener también ciertas cuerdas que tengan como un mecanismo en el que, dependiendo de lo que se quiera, se pueden achicar o alargar, pudiendo crear un juego con estas y hasta poder crear como ciertas dinámicas dependiendo de lo que el niño se le antoje en ese momento.
Luego en la parte central de lo que sería el olfato, la idea sería todavía, como le mencionaba, que en las propias paredes, que es más que todo como lo que interactúa en este espacio, tenga una vista de relajación, en el que el niño pueda estar tranquilo, tal vez tomar una siesta. En cuestiones de cerramiento, la idea no lo he definido del todo, pero la idea es que sea vidrio o tal vez un poco como polarizado, no tan claro, para que se quede como un ambiente como más tranquilo, sin que si hay mucha brisa o algo interfiera con la sensación del espacio. Luego pasa a otro punto en el que puede tomar, como le mencioné, para el olfato y en este caso para la escucha. En el olfato, bueno, es como lo mencioné antes. Otra cosa es que el proyecto va bajando o subiendo para que no sea como una línea plana, sino que se pueda jugar también con las diferentes alturas. En el de la escucha, por lo menos, la interacción que se da es por medio de sonidos que se crean a través del propio piso, en el que mientras usted va pasando, va interactuando con él y va creando sonidos dependiendo de la velocidad con el que él pase o el peso. Si hay más de un niño, 2 o 3, va a ser diferente para que mientras cuando usted está como en otras partes, tal vez puede estar escuchando, las personas que van entrando va creando tal vez cierta armonía, cierta canción o cierta melodía. En el espacio ya central, en el que sería el del oído, la idea es que pueda como interactuar con la pared, tal vez con el mismo toque. Tal vez en este caso es como con pelotas o algo con las paredes que usted pueda estar escogiendo, tal vez en un grupo, y pueda hacer cierta melodía con el espacio. Luego en lo que es el gusto, que sería representado con el color verde, la idea es que la pared pueda tener cierto giro o cierto movimiento de arriba hacia abajo, en el que el niño pueda interactuar con la vegetación que puede estar aquí en este momento. Eso todavía falta detallarlo un poco más. Y luego en lo que sería ya como el espacio central de los 5 sentidos, que sería una unión de como lo que destaca en cada uno de los puntos, con el juego de cuerdas, con los cerramientos, y bueno, más que todo lo que estaba mencionando, que se va a interactuar con los sentidos anteriores, pero en un mismo espacio, para que sea un espacio amplio en el que pueda interactuar en grupos o de forma individual, dependiendo, y creando, tal vez no se percibe un poco, pero tal vez estos piquitos, la verdad, es como para usted por medio de las cuerdas poder, como por ciertos imanes que lleguen y choquen, y entonces puede crear como ciertas divisiones, tal vez no fijas, pero espaciales, dependiendo de la necesidad, para que no se restrinja a una sola actividad y que pueda prestarse para varias. Vamos a ver la vista del proyecto que va trabajando, es así. Como una vista general de las cubiertas, que las propias paredes y el cubierta sean como un mismo volumen, y en él puedan interactuar subiendo y bajando, dependiendo como del espacio en el que esté creando. Y por ahí voy. Daniel, estos elementos que van cambiando de color esa es la forma que le está dando a los espacios. Sí, y hay ciertos espacios donde se unen unos con otros, que es como los espacios más amplios, que tengo que ver todavía las dimensiones, estos de los que estaba mencionando. Bien, bueno, las temperaturas que hay entre unos elementos y otros, nada más es una pregunta a nivel de concepto. Sí, ¿cómo sería? Disculpe. Que estoy viendo que son elementos, los amarillos, todos tienen aberturas entre uno y otros. ¿Eso qué significa? Sí, la idea es cerrarlos para dependiendo que si quiero que entren o no la luz, pero todavía no he llegado a esa parte, pero la idea es como cerrarlos. Por ejemplo, en este amarillo
para que sea más oscuro y dé como la percepción de que como que me estoy adentrando como a un nuevo mundo de posibilidades, por ejemplo, pero todavía no he llegado a hacer estos herramientas Ya, acá. bueno, eso supuse, pero quería preguntarlo. Sí. Bien. Y por otro lado, hay dibujitos que están hechos en las diferentes paredes, qué sé yo, pero por otro lado también va a pensar en todo lo que es la envolvente, no solamente lo que está en la pared inclinada. Sí, claro, claro, claro. Es que he ido trabajando como que quería ver como que las paredes, tal vez lo primero como que se va observando en el espacio, entonces como que me estoy centrando en eso, pero la idea es que, por ejemplo, que sí abarque como toda la envolvente. Bien. Está bien. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién está? Hola, voy yo. Pared. Bueno, buenas noches a todos. Em, ¿Se ve? Ya, sí. Ok. Esto es como para recapitular de cada uno de los espacios que está desarrollando. Que era el del olfato con el color, eh, la vista con el color, el respectivo color, el tacto con las texturas, el oído con el color y las formas. Y el último espacio de los planos seriados, usando transparencias y en acero y en vidrio. Entonces, ya teniendo eso como para refrescar un poquito, quedamos como acá para pasarlo a el modelo. Creo que ya se ve, ¿verdad? Entonces, como se había dicho, el modelo estaba debajo de la tierra. Al final, por cuestiones técnicas de la distancia de la rampa y demás, el modelo va a tener 3 metros de como nivel más bajo. Entonces, si vemos la planta, acá tenemos el ingreso, se ve aquí. Acá está el ingreso, donde lo que pienso poner son las plantas que les estaba mencionando. Perdón, vamos a ver, las plantas que eran el cedro, el pino y demás. Y sí se ve, ¿verdad? Todavía se ve, es que siento que no se ve. Y ya tenemos el ingreso principal, que es la parte del segundo sentido, que el primero era el olfato, el segundo ya es el de la vista, que es el túnel que yo estaba manejando. Llegamos a este espacio donde se ve estos círculos, estas texturas como en el suelo, que lo que van a tener son los materiales, tela, como blandos también, elementos blandos como esponjas y demás. Y al fondo tenemos el elemento, el espacio dedicado al oído. Ahorita entro como unos espacios para que lo vean ahí. Y tengo otro acceso, que ya eso es como un cambio de ambiente, que me lleva hacia el último espacio, que si lo vemos perdón, si lo vemos, ese, ¿no? Como toda la explosión, entre comillas, de todos los aspectos anteriores, reflejado acá. También el pasillo que estaba mostrando en el nivel 1, que es este de acá. Ahí me disculpa si escucha mi hermano. El pasillo que tengo acá, que da hacia la rampa y hacia el espacio ese, acceso, se ve acá, que lo que quiero es, como está a nivel del piso, lo que quiero es crear un efecto de entrada de luz que no afecte a los demás espacios, pero que sí se sienta la diferencia cuando uno está dentro y cuando cambia de un espacio a otro. Me faltan todavía hacerle como los planos seriados, pero sí es como la intención, porque lo más difícil, lo que me ha costado más en este momento es como crear la separación, que sí se note, porque si recordamos, está a unos 50 centímetros del suelo, del nivel cero. Entonces, lo que sí quiero es como que
este volumen de acá quede completamente separado a nivel visual de acá. Entonces que la gente no pueda ingresar por aquí porque ya esto es agua. Bueno, si se ve como acá, ya esto sería la parte como el borde. Aquí está el agua y aquí está ya la parte de la tierra. Entonces de momento lo que he estado como trabajando más es como bajar esto y tal vez separarme un poco más del volumen principal para poder generar esa distancia y que no se sienta como que todo yo lo puedo transferir. El problema principal que tengo, lo puse al inicio, todos los colores y las texturas y todo lo demás, bajando volúmenes para poder explorar un poco mejor, como mucho, pero es por el hecho del volumen. El principal problema que tengo en este momento es la parte de acá, que funcionaría como cubierta, que este espacio de aquí es lo que quiero darle como un tratamiento tipo espacio público, tipo plaza, que se conecte con todo esto y que de aquí yo pueda estar viendo tal vez quizá la gente que está adentro o demás, pero sí que tenga el contacto con este directo y estoy pensando la idea de usar esto como una plaza debido a que las dimensiones que me está dando esto a nivel de piso me está dando como unas dimensiones bastante considerables para efectos que sería como un desperdicio como de espacio tenerlo ahí como una cubierta a nivel de piso. Entonces sí quiero como quizás tal vez tomando como espacio de referencia la Plaza de la Cultura, que también tiene el museo por debajo, entonces tal vez tener como en consideración algún tipo de tratamiento igual como ese. Pero sí, entonces en resumidas cuentas sería acá el espacio del olfato, todo este volumen que se va metiendo sería el espacio de la vista. Cuando entramos tenemos acá el espacio que son dedicados al tacto, que es donde va a tener el tratamiento, como se ve, a ver si tengo por aquí una sección. Este sería el sonido, el fondo, y este sería, sí, los dos serían del sonido, y ya casi les hablo de esto, y tengo aquí el volumen del sonido, perdón. Tengo el de la vista, el del tacto, el del sonido, y por último tengo como la unión de todos los sentidos acá arriba. Que la idea es que sí se sienta como unas dimensiones como bastante controladas a nivel espacial, porque sí quiero que las texturas sí pretendo que las texturas y todo lo demás sí se junte como una armonía junto con el agua, que tal vez ya sabemos, ya lo discutimos bastante, pero sí que se haga un elemento que tal vez sea como visual a considerar, ya que está ahí. Y por último, quería hablarles de el asunto del el espacio del sonido. Digamos, acá esto sería como el ingreso. Lo estoy trabajando así para poder aprovechar un poco más a nivel sónico, no tener como un espacio más abierto, más amplio, y lo que quiero usar son elementos, o lo que estoy pretendiendo usar son elementos como columnas huecas, ya sean madera, ya sean aluminio, que donde los niños los toquen puedan generar un sonido particular, siempre usé este como ejemplo, como diagrama, tal vez, que es la forma curva. Para poder generar, tengo que hacer un análisis como acústico para poder desarrollar esos sonidos que, sin más, por si alguien lo necesita, creo que Revit tiene un plugin que puede ayudar como a hacer este tipo de análisis de acústica, por si lo necesitan. Entonces, sí, la idea es como ir haciendo esto. Hasta el momento eso es lo que llevo. Obviamente me faltan como agregarle a nivel de texturas todo lo demás, pero ya el volumen en sí ya está como bastante definido en ese caso. Y reitero, se ve tal vez un poco gris, se ve un poco como monolítico, pero es porque le falta todavía como hacerle el ingreso o meterle también las texturas y los demás volúmenes que van a contener todo el asunto. Entonces eso es lo que llevo en este momento. Más que todo lo que faltan son las atmósferas a crear.
Exacto, exacto. Pero sí, lo que sí quería antes de hacer las atmósferas, ya que las había definido la clase anterior, o OS8, que si ya las tenía como más o menos bastante definidas, lo que sí quería es desarrollar el volumen para poder cerciorarme de que realmente la idea sí estaba como por una buena línea, porque no quería como ir desarrollando como todo lo demás y a la hora de ir como contrarrestándolo con el volumen no me vaya a tener ciertos problemas, como por ejemplo el ingreso que ya estaba, que tenía que resolver bastante bien y con casi que con pinza el tema de la rampa, que sí me llevó bastante rato, y aún así los espacios, como los había dicho, creo que fue Benji, como tratar de desarrollar un poco mejor los espacios de transición entre uno y otro, como este de acá, y como este que sí ya lo tengo como bastante desarrollado, que es como la parte de la entrada de la luz. Entonces por ahí esos son como los que me falta a nivel conceptual, porque a nivel de volumen ya lo tengo un poco más desarrollado y como dijo el profe, desarrollar un poco más las texturas, ya eso son cuestión de, de unir el trabajo que hice la vez pasada con el trabajo que estoy llevando hasta ahora y ya ahora sí trabajarlo como una sola línea, porque reitero, lo que quería era como desarrollar bastante el volumen. Entonces eso es lo que tengo hasta el ¿Cuál momento. es la idea que la propuesta de volumencito se ve la conexión interrumpida Ajá, esta. entre lo que es el elemento solo y ahí? Ajá, lo que yo pretendo ahí, profe, al Ahí está de final, abajo tierra. Ya lo vi. Es que el bus uh-huh. es lo más grande para ver. Sí, no sé si ocupa que se lo gire un poco más, ahí se ve. Ahora sí ya veo el corte de tierra ahí. Ajá, acá sale el corte de tierra y entonces la idea es eso, como que, porque tenía problemas a nivel, como yo estaba debajo de la tierra, tenía problemas de que si yo lo unía un poco más, al final el volumen se iba a ser continuo. Entonces, digamos, la gente tenía el problema de que la gente podría confundirlo con si yo voy a desarrollar a nivel de plaza acá, que la gente pueda seguir caminando y esa no es la idea. La idea es como que sí se sienta que esto es un elemento y que está cortado y que usted a nivel visual diga, ok, ¿yo cómo hago para llegar ahí? Entonces, a partir de ahí ya usted se devuelva y puede generar todo el desarrollo del proyecto. Hay un punto importante a tomar en cuenta. Ajá. ¿Qué pasa si sucede una emergencia y hay que evacuar de inmediato esos que están en la última catacumba? ¿Cómo salen? Cuando lleguen al vestíbulo, ya el edificio se lo llevó el terremoto o se asfixió o se ahogó, ¿me entiende? No me tiene que responder, simplemente tiene que pensar, tiene que haber salidas de emergencia. Ok. Sobre todo ese trayecto tan largo al final, está quedando totalmente, si algo pasara, pongamos un terremoto, evacuar de ahí hasta donde llegue la salida es un peligro inmenso. No importa si es adulto, no adulto, es personal, quien sea, tiene que salir inmediatamente, aunque no sea fácilmente percibido, pero tiene que haber un lugar en donde uno pueda empujar algo y salir al lugar seguro. Ok, voy a tomarlo en consideración entonces para tenerlo. Igual, yo creo que los otros espacios a nivel interno sí cumplen con ese tema de la salida de emergencia. No sé si no tendría que desarrollar también otro. Creo que todos, este tema que estoy tocando, tienen que pensarlo todos, porque al final de cuentas, sí está bien, es toda una secuencia, todo es un envolvente, pero también insisto en el asunto, tiene que haber una salida en todo edificio, tiene que haber una salida de emergencia por lo menos a medio trayecto. No se permite más de 50 metros de distancia entre la salida y el punto digamos, más lejano. Ok, listo. Entonces sí lo tengo en consideración para eso, resolverlo. Algunos tienen también trayectos largos y eso tiene que ser a nivel de permiso de construcción y de seguridad y de estabilidad, tiene que darse. Gracias. Ok, listo. Ese tema de las salidas de emergencia es bastante importante y es algo que, bueno, no es muy complicado de revisar en el reglamento de bomberos con respecto a los puntos de evacuación, que nada más que lo revisen y bueno, de una vez vayan también empapándose un poco de ese tipo de normativas.
Algo que este proyecto también está definiendo es que, bueno, ese techo es un espacio. O sea, ese techo también, aparte de desarrollar la espacialidad interna y cómo quiere que se den las actividades adentro, de afuera también está definiendo otra área con una personalidad diferente, con unas condicionantes diferentes, y también eso va a ser un área que va a convertirse en digamos, en un componente de diseño importante para su proyecto, ¿verdad? Es algo que tiene que explorar, que tiene que analizar y que tiene que resolver como un espacio más dentro de estos, dentro de estos flujos que está definiendo y que está planteando para su proyecto. Claro, claro. Listo. Gracias. Listo. Gracias a los dos por ver. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir. Ahí. ¿Se ve? A ver, Joaquín. Sí. Listo, sí. Ok. Entonces, bueno, más que todo les voy a explicar por qué se los estoy exponiendo así. Es porque yo llevo como, cuando hago cosas en compu o en 3D, mi proceso de diseño es un poco como, no es como muy limpio, es un poco desastroso de prueba y error, de borrar y poner, de 1000 copias diferentes. Entonces lo que le voy a presentar son un poco de collages, más o menos como para expresarles lo que estoy intentando lograr, pero no sé lograrlo como con los dibujos que hace Benjamín, por ejemplo. Entonces es como mi forma de expresarse. Pero bueno, primero que todo, empecé a trabajar más como un poco la estructura que quería y la terminé desarrollando en un tipo de plano seriado en donde tuviera esos dos accesos que quería y no necesariamente un inicio ni un fin. Entonces era más que todo este diagrama y empecé por una forma sólida afuera que quería que fuera rotando para así terminar creando una forma un poco más fluida y como más natural, por decirlo así. Entonces, más que todo por fuera se vería algo así. Quiero que se vea como bastante simple, por decirlo así, como en cuanto a textura y color, con solo unos highlights, por decirlo así, que resalten en sí los colores o las actividades que van a tener por dentro. Antes yo había relacionado como cada actividad o bueno, no actividad, cada sentido con un color. Entonces, más que todo eso era como una distribución en donde empezaba como por acá, por el tacto, después la vista, y en estos dos estaba el acústico y el olfato. Entonces, más que todo, les voy a explicar ahí. Bueno, primero que todo, como el volumen es como un vacío por dentro, y a partir de esos planos seriados, en algunas partes en donde yo no uso los planos seriados para intervenir el espacio y el espacio está completamente plano, por decirlo así, voy a utilizar un tipo de estructura como estas paredes acá onduladas o estos elementos que salen del suelo para así generar estos relieves que quiero hacer y las texturas, recorridos y demás para así, para no generar algo muy rectilíneo y muy obvio que dirija exactamente donde tenga que ser, sino más que todo sea como un proceso de investigación por donde tienen que pasar. Entonces, el primero de estos sería el acústico. Más que todo lo que quiero con estas paredes es que ya sean de distintos materiales, que estos tengan sonidos diferentes al tocarlos o en los suelos, que tengan sonidos diferentes cuando usted camina, si suena mucho sus pasos, si no. Zonas con diferentes niveles acústicos, con aislamiento de cada una. Digamos, por ejemplo, al lado izquierdo que sea más silencioso y si usted va ahí, usted escucha todo lo que está pasando y si va a otro lado, escucha lo que está pasando al lado atrás del muro o si usted está en una parte, solo escucha lo que usted está ahí adentro o así. Y amarrado con elementos colgantes que si usted llega a chocarlos con alguno de estos elementos de pared o algo por el estilo, generan otros sonidos o vibraciones en las paredes que llegan a escucharse en otras partes.
Después, en cuanto al tacto, lo que quiero generar son más que todo como relieves o volúmenes grandes que estén llenos de variaciones de textura, por decirlo así. Entonces, y van a ser texturas en las paredes y en los pisos o en estos volúmenes en sí, donde los niños van a ir explorando como el tacto, más que todo, en los pisos, donde sea, ya sea rugoso, liso o lo que sea. También estas formas las quiero que sean formas suaves y no rígidas, no, como había dicho antes, no quería como esquinas ni ángulos muy duros en esas partes, porque quiero que los niños, si quieren, se pueden subir a X caja o X esfera o pirámide sin algún peligro alguno. Después tengo lo de la vista, como más un toque parecido a lo que dijo Faret, en donde estaba usando los planos seriados, pero aquí yo estoy usando la estructura de mi mismo trabajo, en donde la estructura en sí se salen como unos recortes y ahí va jugando con la juxtaposición de la luz, de la sombra, de qué veo yo si estoy en este punto, qué veo yo si estoy en este punto, si veo por arriba, materiales reflectivos y diferentes luces y colores dependiendo de la hora del día o la cantidad de luz que accese por acá. Digamos, en este sentido, las aperturas de luz serían como, por decirlo así, arriba y a los lados. No necesariamente en estos huecos, no necesariamente así como está el sol. Y después en el olfato, parecido a lo que tiene muchos, bueno, más que todo, es más cercano a un poco a lo que tiene Benjamín o David, que es más que todo plantas aromáticas, un recorrido no tan lineal, sino más que todo exploratorio con esas paredes que estaba trabajando y también con texturas en estos mismos muros que ellos pueden llegar a frotar algún material o algo así y sueltan algún olor o alguna sensación de olfato. Y después en el medio de cada de estas, ¿cómo lo explico? De cada de estas zonas voy a tener descansos como neutros en donde, por ejemplo acá, digamos, aquí está una zona y tengo este descanso para separar estas zonas de las otras y así que respire un poco y que no se sienta como, no sé cómo decirlo, como que se sientan individualizadas, pero a la vez para que no se genere como algún tipo como de aglomeramiento en las salidas o algo por el estilo así. Pero sí, más que todo he estado trabajando con esto. Esto es como más que todo como se vería por dentro la estructura de esto. No es esta estructura en sí, sino la forma. Pero es más que todo como eso, lo que he estado trabajando. Y he estado trabajando bastante como en cuanto a el posicionamiento de estas formas y muros y colores y demás. Porque siento, no sé, yo llego a sentir como que no, por ejemplo, lo hago y después digo, ay, no sirve porque X cosa al lado atrás va a ser un bullón porque tengo esas disque campanas, por decirlo así. Entonces, sí, estoy como un toque pegado en el funcionamiento perfecto de esos espacios. Pero sí, eso sería más que todo. Bien. Adelante. Cuando se pega, simplemente Seguir. trate de volver atrás un poco en lo que tiene ya más resuelto, sí, para soltar esa pega que tiene en determinado punto. A veces es que lo que me preocupa es como, por ejemplo, yo no sé si va a funcionar porque no lo puedo probar en persona y decir como, mira, si yo toco este lado acá, va a sonar a este lado allá o algo así. Yo sé que eso termina siendo un poco técnico y muchos estudios acústicos y demás, pero igual son cosas que, no sé, que me llegan a incomodar ahí muy, muy obsesivo compulsivo. Claro, pero ya cuestiones técnicas definitivamente. Sí, claro, no se puede. Se proponga que toca aquí, que va para allá, ya el asunto de cómo se alambra y cómo se logra, es un efecto que usted está proponiendo. Y vendrá un técnico en donde uno como arquitecto llama a la persona para que le ayude a resolver la problemática tecnológica.
Sí, uno hace la propuesta y después la ayuda a Correcto, hacer la realidad. correcto. Ok, gracias, profe. Ok. Donde hay botones, si hay botones, si no hay, cuál es el mecanismo que quiere, por dónde quiere pasarlo, pero por otro lado ya la técnica en sí, hay especialistas a nivel acústico, hay especialistas a nivel de textura, de resistencias, de materiales, etcétera. Así es que en ese sentido, uno también, por eso es importante aprender a trabajar en equipo para poder lograr efectos de este tipo. Bueno, Sí, gracias. gracias. Nos faltan 2. Profe, Hola. hola. Tengo de nuevo el problema con los audífonos. Yo voy a pasar. Ya voy. Ahí ya se ve. Sí. Sí. Bueno, yo no creo porque yo no voy a presentar la vez pasada, pero no sé si se acuerdan del mío, que es completamente como un recorrido en la parte que trabaja como parte de los sentidos, como ya todos lo han hecho. Irónicamente, creo que como la mayoría, estoy trabajando con los planos seriados, pero esto forma gran parte de lo que es el recubrimiento, lo que es justamente esa transición del trayecto, por decirlo así. Entonces lo voy a tener presente completamente en todas las zonas. En la zona olfativa, voy a utilizar los planos seriados, pero en este caso inclinados, como se pueden ver acá. Bueno, este me salió un poco recto, pero más que todo completamente así. Como si estuviera como cubriendo una ola. Y en esta parte olfativa, en algunas series voy a generar completamente como secuencias que va a estar completamente como un plano seriado con estructuras, otros planos seriados que van a estar no completos cubiertos, otros van a estar completamente cubiertos, que van a generar un nicho. Dentro de este nicho es donde yo voy a tener la parte olfativa, que es se va a generar con un pequeño huerto, por decirlo así, que va a tener distintos tipos de aromas dependiendo de cada nicho y que lo va a potenciar, por decirlo así. Entonces, por la parte de los distintos aromas lo tengo que definir. Pero más que todo eso, estaba pensando más que todo en una estructura de madera para poder dar como un poco más de vida o un poco más de sensación con respecto a la conexión que venía anteriormente, que es la vegetación. También en esta parte, como en la parte central, como es esta, creo un recorrido ya como un poco más oblicuo para darle como secuencia al recorrido. En esta parte, yo estaba pensando complementarlo con la parte del agua, generar como unos, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Como unos chorros de agua, tipo los que están, no sé, como se han visto en los parques de diversiones y todo eso, pero toda esta caminería es de esa goma, que se me olvidó el nombre, de esa goma que utilizan los parques acuáticos, que absorbe el agua, que es súper resistente, pero a la vez si la presionas se sale el agua, pues. Entonces crea completamente ya la conexión para la siguiente zona, que justamente es la parte de tacto. O sea, cada zona va a estar como relacionado o dándole una previa a la siguiente, por decirlo así. Entonces, la conexión de la siguiente es el agua, que sería la parte del tacto. La parte del tacto, ya los planos seriados se complementan como unos cuadrados o como unas secuencias completamente verticales, y estos van a tener como ciertas aperturas o van a estar definidas, ni siquiera aperturas, van a estar como una secuencia, como se ve en la imagen acá, va a generar ciertos espacios que van a tener dentro de luz y un poco lo que sería el rocío. Cada lámina, por decirlo así, que obviamente va a tener como su secuencia, va a ser
va a tener como distinta textura, por decirlo así. Una más rugosa, una más áspera, una más puntiaguda, o sea, no puntiaguda como tal, sino vas a tener sus distintas como que texturas. Entonces el niño cuando pase por cada uno va a tener la posibilidad de explorar cada textura mediante va pasando. Cuando ya, cuando pasa la siguiente, justamente el conector que aquí tengo es lo de la luz, que es la zona visual. Cuando pasa el siguiente paso, justamente el plano seriado se convierte ya en láminas, por decirlo así, como esa secuencia de planos que juegan entre ellos a los colores, que va a tener como ese juego de luz y color, que va a generar ¿cómo decirlo? Como una pequeña trama colorida, por decirlo así. Estas láminas de acrílico son rotativas para que las personas lo puedan girar o lo puedan maniobrar, por decirlo así, para crear su propio juego de colores. Entonces, es como un poco didáctico en la parte de la creación. Y obviamente esto va a estar sujeto a una estructura tipo costillas, por decirlo así, que van a representar esos planos seriados, por decirlo así. Ya para cuando pasa a la siguiente zona, que es la parte del color, esta zona es la auditiva. La auditiva fue como un poco raro, pero me gustó mucho porque el plano seriado se convierte en algo muy específico y vertical, que es justamente este juego de ¿cómo se llama? De tubos, por decirlo así, que juega con el color, que justamente es parte de lo que hace el cinetismo. Va creando figuras o va creando como una ilusión óptica, pero esta también le da como vida en la parte auditiva porque cada uno de estos tubos que el niño puede interactuar y puede tocar, es como, o sea, lo estoy planeando para que sea como el mismo material del que está hecho la guitarra. Cuando uno hace repercusión en la guitarra, genera ciertos sonidos dependiendo de la posición. Entonces, cada tubo, en tal caso, o cada zona, por decirlo así, va a tener un distinto tubo que va a tener un diseño particular para que la guitarra pueda sonar, o ese tubo pueda sonar como la guitarra, por decirlo así, pero en la parte sonora de la madera, pues estos tubos son de madera, son huecos por dentro. Tiene como, o sea, por decirlo así, es como una función de un móvil. Entonces va generando como esa ilusión donde los niños pueden ir y golpeando completamente esos tubos y va generando un sonido dependiendo de si lo golpean abajo, arriba, en el medio, lo que sea, pero a la vez crea esta ilusión óptica del color. Entonces, es más que todo esto. O sea, es como, y por si acaso, con respecto al descubrimiento de todo esto y todo eso, y todo, justamente estos planos seriados funcionan así como la función de este recubrimiento. Sería como algo así. Que sería completamente como secuencial que juega completamente con esto. Y ya. Bien. Pero eso está totalmente todo sobre tierra firme. ¿Y esas aberturas que se ven entre unos elementos y otros, Victoria? Es que no lo pude subir. Son completamente como, déjame ver si lo puedo conseguir. ¿Va cerrado, va con vidrio, va? No, da la ilusión de que está cerrado, pero a la vez no, porque esos planos secuenciales, como lo mostré aquí, a ver, que lo mostré aquí, da la ilusión de que está completamente hermético, pero a la vez no. Estoy pensando más que todo un material, dependiendo de la zona, quiero hacer una combinación de lo que es metal y lo que es madera. Pero para la zona de niños, completamente lo que el niño va a interactuar o va a jugar, ya depende de cada zona. Bien. O sea, le falta desarrollo, pues. Sí, completamente. Bien. Gracias. Gracias, profe. Quedo yo. A ver, Emerson.
Compartir pantalla. Bueno, esta es como la predominancia de materiales y colores que van a predominar durante todo el proyecto, que son colores vivos, amarillo, rojo, textura de café en madera, algunas texturas lisas, pero también corrugadas, trabajando ladrillos de diferente forma para generar textura, una pérgola para lo que es la vestibulación en la parte baja del proyecto, y luminarias que estén como contenidas en volúmenes, en cubos o en cilindros, que tengan también esos volúmenes colores para que se activen con esas luces. Bueno, a nivel de distribución, principalmente en lo que es el laboratorio, adentro, arriba, habría como diferentes plataformas que trataría de que no tuviera mucha altura por el tamaño de los niños en la parte del suelo, pero sí en la parte de arriba, porque en la parte de arriba serían volúmenes que se encienden cuando las plataformas de abajo ellos los pisen. Y en la imagen de arriba sería como un nivel inferior al laboratorio principal, en donde habría una transición entre el adentro y el afuera del proyecto a través de un recorrido con texturas del ladrillo que mencioné antes, y llegando hacia la parte exterior, que tanto en la parte de abajo como saliendo del volumen abajo y arriba, se saldría como una tarima donde habrían algunas perforaciones circulares con una malla para brincar, pero que obviamente lo que haya debajo de esa malla sea un objeto tecnológico que provoque ciertos olores particulares para mantener la concentración de los niños ahí. Y bueno, lo que me faltó desarrollar, bueno, bastante en forma, sería como el puente que va a comunicar con la parte con la parte baja del proyecto, que sería como la vestibulación plazoleta, donde estaría el pergolado, donde estaría recibiendo el proyecto desde lo que son las urbanizaciones que están aquí en la parte sur del Parque de la Paz. Esa sería como la planta de nivel bajo, que, bueno, para subir, si estoy como en la tarima exterior, habría como una rampa donde en los descansos trataría de que hubiera algunas luces y sonidos cuando se llegan a los descansos, y en la parte de arriba, o sea, si se quiere volver a bajar al nivel inferior, que haya, o sea, algunos accesos mediante toboganes que estarían sonando cuando llegarían abajo con ciertamente el tratamiento que estaría arriba, pero que haya como una transición a la textura del ladrillo que estaría yendo hacia el exterior. Bueno, y esto sería mi avance. Bueno, hay que concentrarse más de ir definiendo las texturas envolventes en cada espacio, Emerson. Bueno, y estos espacios que quedaron en blanco son como la parte más administrativa de servicio sanitario, bodega, correcto, todo eso. Bien. Pues adelante. Nos vemos mañana. No sé si el profe quiere decir algún comentario. Yo creo que
que con lo que presentaron hoy, bueno, han avanzado, en algunos casos han consolidado un poco más la parte volumétrica que también se va convirtiendo como en la consolidación de la idea completa. En otros casos todavía exploran bastante la espacialidad. Sí, obviamente es necesario que tengan ya ideas más completas para poder ir avanzando con el proyecto, ir consolidando la relación entre la volumetría, la espacialidad, las texturas y las experiencias específicas que están planteando, y que eso ya vaya generando un elemento arquitectónico que ya vayan terminando de resolver. Siento que han avanzado bastante en esa línea, tienen bastante desarrollo en general con respecto a esa parte, pero sí todavía les falta un poco más de exploración, por un lado, pero principalmente ya empezar a enfrentarse a la resolución del elemento arquitectónico integral. Bueno, yo sí quisiera, antes de despedirnos, decirles que se sienten que hay buenas ideas, que han desarrollado, definitivamente los ejercicios han servido para tomar conciencia con respecto a lo que ustedes van generando en su imaginación y van proponiendo. Es bastante vibrante, imaginativo, propuestas realmente que van marcando pautas fuertes con respecto a lo que es cada uno de los proyectos. Así es que se siente bastante satisfactorio, sobre todo que se siente que están estimulados con un proyecto que les va haciendo sentir parte del mismo proyecto. Yo tengo una preguntilla ahí en cuanto a seguridad, bueno, a lo que se está diseñando. ¿Bastaría con que hubieran cerramientos especiales, bueno, dependiendo de la forma del proyecto que uno tenga, para que de noche no pueda, digamos, como entrar ningún vándalo ahí? O sea, como que tenga sus propios cerramientos en horarios de que se necesite mayor seguridad. Perdón, no entendí la pregunta. Bueno, que si bastaría o no, que por lo menos el proyecto cumpla con cerramientos en los accesos para que de noche se pueda cerrar. O sea, que... Correcto. Habíamos hablado de que esto es un espacio en donde no cualquiera puede llegar a hacer desastres y a llevarse todo lo que está dentro. Es totalmente, en la noche se cierra y se cerró, pero sí el tema que tocamos con respecto a lo que son espacios, secuencias, tiene que haber. No necesariamente como una malla ahí que esté rodeando solo afuera del proyecto, sino que la edificación tenga su propia seguridad. Meterse gases, pueden meterse cochinadas, pueden tirar botellas, quebrar cosas. Con respecto a agujeros, realmente debe ser un espacio en donde está cerrado y no tiene interferencia visual con respecto a lo que está en el interior, porque si no, no habría, sobre todo que es un parque muy poco vigilado. Por más que haya un guarda nocturno, no va a estar ahí a la par de la puerta de este lugar todo el tiempo. Entonces se cierra y se cerró, y por otro lado el guarda pasará en poco tiempo, habrá un reloj en un momento donde pasan a marcar, pero sí tiene que ser seguridad total y no simplemente una malla, porque quedaría como si fuera un jardín. Hay una serie de elementos y de cosas que no tienen por qué estar expuestos en la noche, incluso a murciélagos y animales de otro tipo, desde culebras, murciélagos, etc. Es un parque. Bien, estamos. Nos vemos mañana. Okay. Mañana hacemos un poquito de diálogo con respecto a lo que vimos hoy para estimularse los unos con los otros. Creo que vamos a hacer un ejercicio en aulas separadas para también poder que ustedes puedan dialogar entre sí sin que estén presentando ante todo el mundo, ante todo el grupo. Nos vemos un rato, no va a ser una sesión larga, pero sí es importante que lo hagamos para que puedan aclarar. De todas maneras, creo que
con lo que hemos visto hoy, cada quien, estoy seguro que fue imaginando un poco más allá de lo que ya tiene, un poco más allá de lo que tiene resuelto. Estas sesiones conjuntas son muy estimulantes para utilizar un término que ustedes están resolviendo aquí en este proyecto. Así es que, muy buenas noches, que pasen muy bien, nos vemos mañana. Buenas noches a todos, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Profe, Sí. yo quería decir algo que se me ocurrió mientras yo estaba diseñando. A ver. O sea, siempre me ha dado la curiosidad de cómo lo diseñaría el profe. Y quería ver si era posible, por ejemplo, por lo menos en la última entrega, que es una repentina de 2 horas, que si ustedes dos podían presentar lo que, o sea, hacerlo ustedes también. O sea, es algo que siempre he querido como desde taller 1. Yo digo, qué bueno, ¿cómo lo diseñará el profe si son los que lo están proponiendo? Y es algo que siempre se me viene a la mente. A mí me Entonces, parece una idea muy divertida. ¿verdad que sí? Siempre, nunca han Sí. dicho cómo lo harían. Sería Y demasiado ya que somos interesante. toda una familia, que vayamos todos juntos. Por eso decía, como somos tan pocos, tal vez aprovechar y decir que si se animarían a hacerlo. Todos al agua. de una vez. Por lo menos el último, el que es rápido, para no quitarles tiempo. Porque yo sé que trabajan y así. Más tequioso caramba. Bueno, ya sé que tiene sus años de estudio y que ya está aburrido de esos trabajos de taller, pero sería demasiado divertido. En lo absoluto. Aburrido nada. Aburrido sería estar haciendo todos los semestres lo mismo. Bueno, eso sí. Matemáticas, jamás. Este taller no es aburrido, nunca ha sido. Hay 14 años de no aburrimiento, en realidad. Simplemente es un asunto de poner a los profes a diseñar como que el atrevimiento más atrevido para ser redundante. Es que es algo que siempre se me ocurre. O sea, yo como, pucha, es que no sé resolver esto. ¿Cómo lo resolvería el profe con tantos años de experiencia? Entonces siempre. Ya hablaremos, ya hablaremos. Está bien, ya Bueno, hablaremos. está bien. Nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chao. Aunque sí está muy interesante esta propuesta de Joaquín, profe. Qué muchachito. Mucho. Bueno, profe, como regalo del Día del Niño, ya que estamos aquí, aunque nos da un poquito más atrasado, pero regalo del Día del Niño. Pero nada, está hablando del último proyecto, ¿verdad? Sí, por lo mismo, pero... Vea, Alejandro, y también Alejandro también participa, todos juntos. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tengo tesis que hacer, man. A ver, ya se está quitando. ¿Qué va? No, un toquecito, una página sí me mando. Sí, algo chiquitico. Puede ser a nivel de unos croquis y hacer una propuesta rápida, así como es el último proyecto, ¿verdad? Que es una propuesta. No le veo. Lo que pasa es que me hizo mucha gracia, la verdad. Igual, yo siempre he tenido la misma intención de Joaquín, pero nunca, Pues como no se que había nunca se me ocurrió preguntarlo, la verdad. ¿Por qué proponen proyectos y usted cómo lo haría? Bueno, en fin. Siempre ha llamado la atención ver la experiencia de los profes en acción. Bueno, está buena la actitud. Bueno, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Muy bien. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro. Sí, señor. ¿Cómo pasó el último fin de la llegada de Monteverde? Súper bien, profe. Ahí ya el lunes llegamos en la noche y todo salió bien, por dicha. ¿Tanto con haber quedado un poco más de tiempo allá o no? No, en realidad ya, o sea, fuimos allá el sábado y regresamos el lunes. Solo pedí un día, pero fue suficiente. En realidad, Monteverde es pequeñito. Eso despeja en el alma. Sí, de fijo, y los bosques de ahí son increíbles. Yo tengo años de no ir, lo que pasa es que donde me dijiste me pegó